y amén. Y bueno, reflexionando sobre esto, imagínese que un día usted está cómodamente descansando ahí y tiene un sueño, una visión, donde el Señor le revela a usted que va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y el Señor le dice, tú vas a ser de influencia para miles, para millones de personas. Tus acciones, tus hechos van a hacer que cambie la vida de muchas personas. Y se levanta usted con esa certeza de que el Señor lo va a hacer, de que el Señor lo va a usar de una manera prodigiosa para lograr esto que Él está diciendo. Y con ese gozo se levanta y se prepara y dice, hoy va a ser el inicio de mi nueva vida, hoy voy a empezar a ir a las naciones a hacer los cambios, ¿no? Porque usted tiene esa certeza. Y en esas de pronto tocan a la puerta y usted se asoma y dice, seguramente son las personas que vienen a llevarme a cumplir esa revelación que Dios me dio. Y pues sí, abre usted la puerta y resulta que son dos policías judiciales que lo llevan a usted preso porque ha sido denunciado de malversación de fondos y ha sido traicionado. ¿Por quién cree usted? Por sus familiares. Y se encuentra en una situación aparentemente desesperada porque pues, perdió la libertad, perdió todo lo que tenía, le quitan sus bienes, lo dejan, por así como dicen, ¿no?, en la miseria. Y usted dice, bueno, ¿y en dónde está la promesa que Dios me hizo? ¿En dónde está aquello que el Señor me prometió de que me iba a suceder? ¿Qué pasó? Pero bueno, igual usted dice, pues los planes del Señor son perfectos y tengo que darle gracias por ello. ¿A usted le parece difícil esta situación? Pues le pasó a un hombre a quien lo traicionaron precisamente sus hermanos, lo vendieron, entró a servir en la casa de un extranjero, en un lugar que no conocía, un idioma que no conocía, tradiciones, costumbres y formas de ser que no conocía. Ahí fue traicionado, lo metieron a la cárcel, conoció gente, ¿sí? La gente de ahí también confió en ellos, igual lo traicionaron. Pero al final llegó a ser el segundo del rey de ese reino. Usted sabe de quién estamos hablando, de José. José, el hijo de Jacob. Y sí, efectivamente tuvo una vida azarosa, una vida difícil. Probablemente en la cárcel donde él estaba, donde conoció a aquellos a quienes les interpretó el sueño, él era el principal de la cárcel, pero finalmente era una cárcel. Él ansiaba tener libertad, él ansiaba poder caminar libremente por las calles de aquel lugar donde se encontraba. No le importaba qué fuera a hacer, porque pues él qué, lo único que sabía hacer era cuidar cabras y ovejas, pero ansiaba la libertad. Y finalmente vino todo el proceso que usted conoce, donde él fue exaltado a lo sumo, donde él fue puesto encima de la economía de todo el país. Por él se mantuvo la bonanza en los años malos que siguieron allí al hambre, a la hambruna en Egipto. Sin embargo, nosotros, o al menos en toda la escritura, no se menciona ni una sola vez que Dios le reveló el propósito de su vida. Tuvo un sueño donde él veía que sus hermanos
y sus padres le rendían pleitesía, pero nada más. Él no tuvo una revelación clara y concisa como la que tuvo Abraham, como la que tuvo Noé, donde le dijo, construye un arca porque voy a destruir la tierra. Incluso el mismo Jacob, ¿no? Vio los cielos abiertos. Y así, muchas personas antes y después de él que tuvieron un contacto directo con Dios, Salomón, Samuel, ¿sí? donde escucharon la voz de Dios y él les reveló el propósito para sus vidas. José no está registrado en la palabra que él haya recibido esa revelación clara de parte de Dios de que algún día iba a salvar a su pueblo. ¿Sí? Sin embargo, por lo que leemos allí en la historia de José, nos damos cuenta de que él nunca perdió la fe ni la confianza en Dios. Cuando interpreta el sueño del faraón, dice es que la revelación no viene de mí, sino que Dios me da la palabra, ¿no? Él es el que revela las cosas. Es una declaración que no viene así de buenas a primeras, donde tú de un día para otro o porque están así las circunstancias dices que Dios me ha revelado las cosas. No, es una vida cotidiana. Se lo digo porque cuando nosotros nos vamos acostumbrando a caminar en la presencia de Dios, cuando uno dice quizá un poco dándose mucha importancia a decir es que Dios me habló y me dijo, dices, bueno, sí, yo lo digo cuando así sucede, ¿no? No es que Él me hable en sueños o que se me aparezca y me diga las cosas así a viva voz, sino que al estudiar su palabra y leer lo que Él nos tiene que decir, Él revela cosas a mi vida y entonces dices, esta palabra es para mí, esta palabra me está llegando, esta palabra es parte de lo que Dios quiere. Entonces por eso digo, Dios me habló y me dijo. José vivía como muchos de nosotros una vida secular, porque pues estaba fuera de su familia, no había quien le estuviera hablando del Dios creador de todas las cosas. Vivía en una sociedad donde la idolatría era la norma, donde la cantidad de cosas en las que estaba pues era muy mundana. Como muchos de nosotros, así vivimos mucho tiempo en el mundo, haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener a nuestra familia, para llevar alimento a la casa, para salir adelante cada día. Pero caminando con Dios sabemos que Él nos da la posibilidad de que podamos prosperar en este mundo. Entonces, todo lo que le sucedió a José tenía un propósito, pero él no sabía cuál era el propósito. Él vivía al día con día. ¿Sí? Al final, cuando todo ya estaba resuelto, Dios le reveló su propósito. Él vio claramente el propósito y lo dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5, dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, le dice a sus hermanos, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ahí se reveló el propósito de todo lo que le había pasado a José, para preservar vidas delante de ellos. Y esa fue la gran bendición. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese propósito? No lo sé. ¿Cuál es esa... la hermana Betina dice Génesis 45:25. No, es 45:5.
¿Cuál es esa situación que quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo en nuestras vidas? ¿Cuál es el objetivo en mi vida? No lo sé. Y quizás sea mejor así. Quizás sea mejor así porque si no me podría pasar, me conozco como soy, me podría pasar como dice Pablo, ¿no? Dice, para que no me envanezca de todas las revelaciones que me ha dado Dios, me mandó un aguijón en la carne para que no me crea más de lo que soy. Si nosotros supiéramos cuál es el propósito de nuestra vida, podríamos tender a caer en esa vanagloria de decir, es que Dios quiere que yo haga y por eso me estoy preparando. Y no. Lo mejor es seguir adelante con nuestra vida y pedirle a Dios que si algún día tiene a bien decirnos para qué estuvimos en esta tierra, pues así lo haga, ¿no? De hecho lo va a hacer. Mire, algunos encuentran su propósito, su objetivo por una revelación de Dios mientras están en esta tierra. Otros muchos no lo van a saber hasta que estén en su presencia, hasta que estemos en su presencia. Porque el Señor lo dice claramente. Dice, ustedes son las personas que me han servido porque cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve descubierto me cubrieron, me protegieron. Y esas personas, pues quizá vayamos a decirle, no, pues yo cuándo, a qué horas, cómo, si yo ni supe, ¿no? Y el Señor lo dice claramente, dice, pues cuando le hicieron a uno de mis pequeños, me lo estaban haciendo a mí. A lo mejor ese es su propósito, a lo mejor ese es mi propósito. Tenderle la mano al necesitado, ayudar a aquella persona que en un momento dado se encuentra en una situación tan desesperada que quisiera dejar este mundo. A lo mejor con una sonrisa, una palabra de aliento, usted, sin saberlo, está salvando una vida. ¿Cuántas personas de pronto no se encuentran en una situación donde dices que no hay nadie en este mundo que me pueda a mí ayudar, a quien le importe? Y usted, simple y sencillamente con decirle, pásale hermano, pásale, mira, el Señor te ama y Él quiere algo para ti. A lo mejor está usted salvando una vida, usted no lo sabe y quizá nunca lo sepa mientras esté en este mundo. Pero el que no sepamos nosotros cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, no nos debe impedir servirle a Dios como Él quiere que lo hagamos. No sabemos. El día de mañana tal vez se cumpra el propósito. Mire, hay algunos cuyo propósito es hablar a millares, evangelizar a gente que está en un estadio deportivo y que se convierta, no sé, la mitad o los que sean, ¿no? A lo mejor su propósito, mi propósito es hablarle a una persona y que esa persona puede llegar a los pies de Cristo. No lo sabemos. Pablo no encontró al Señor en una gran congregación. Lo encontró ahí en el camino de Damasco, yendo, pues no iba solo, iba con otras personas, pero fue un encuentro personal. Otros muchos encontraron al Señor con la predicación de Pedro ante miles de personas. Y así, la forma de actuar de Dios con cada uno de nosotros depende mucho de cómo somos y cómo le somos fieles a Él. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero sí tener la certeza
de que Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es? No lo sabemos. ¿Cuándo se va a cumplir? No lo sabemos, a lo mejor ya se cumplió. Porque aquí me queda la pregunta a mí, ¿qué pasó con José después de que pasaron esos 14 años? Donde él estuvo al frente de toda la economía de Egipto. Cuando terminaron los 7 años de hambruna, pues la economía se restableció. Empezaron otra vez a sembrar, a cosechar, a tener una vida más o menos normal, porque pues el faraón ya los había despojado de todo lo que tenía, ¿no? Pero empezaron otra vez una vida normal. ¿Y qué fue de José? Siguió administrando la hacienda del país, se retiró a su villa a descansar, ya estaba ahí su padre, ya estaban sus hermanos, se fue con ellos a vivir, se dedicó a criar a sus hijos, no lo sabemos. Lo único que sabemos de él es que murió tranquilo, feliz, ¿sí? Vio a sus nietos. Fue una persona muy bendecida. Y entonces dices, si hoy estás viviendo una vida en paz, tranquila, no quiero decir que ya se cumplió el propósito de Dios en tu vida. Lo que quiero decir es que a partir de ahora, si tu vida estás estando en paz, con buena salud, con buena disposición, lo disfrutes, porque es un regalo de Dios, porque Dios te está dando esa posibilidad de que el día de hoy puedas tú estar con esa paz y ese gozo, esa tranquilidad en tu corazón. Y si aún estás pasando por problemas difíciles, donde tu salud está deteriorada, donde la economía no está yendo bien, donde el trabajo no está fluyendo como debe de ser, entiende que es parte del propósito de Dios, donde seguramente Él está formando una parte de tu carácter, algo que todavía te falta, para que el día de mañana puedas brillar con esa luz que Dios tiene para nosotros. No hay nada malo en este mundo para los que estamos delante de la presencia de Dios, porque todo es parte del propósito y del proceso que Él tiene para nuestras vidas. Así que cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, buena, mala, regular, pésima, qué peor situación que perder la libertad por un infundio, por algo, por una calumnia, a ser acusado de un delito que realmente no cometiste, ¿sí? Pero es parte del proceso, fue parte del proceso de José. Si no hubiera estado ahí, no hubiera podido llegar directamente al palacio del faraón. De veras, si hubiera sido una persona común y corriente, ¿quién se hubiera acercado a él para decirle a faraón, mira, él necesita que tú le des un consejo? Y por eso fue. O sea, no es algo que nosotros estemos totalmente conscientes, ¿no? Sino que las cosas así se van dando. Así que el día de hoy, si se encuentra usted en una situación difícil, complicada, con cargas en su corazón, en su espíritu, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Él tiene un propósito para su vida, y cuando ese propósito se cumpla, será para la gloria de Dios. Entonces, tengamos fe en que Dios sabe hacer, está haciendo las cosas mejores para nosotros. No perdamos la confianza, no nos desesperemos, no digamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, porque Él de veras tiene un propósito para su vida y se va a cumplir si usted lo permite. Entonces, dejando a un lado nuestras necesidades, nuestras angustias, démosle gloria a Dios, alabemos su nombre, démosle gracias por todo lo que tenemos o por lo que no tenemos, porque es parte del propósito. Voltemos a ver a todos aquellos que en la palabra de Dios nos hablan de una vida complicada, de una vida difícil, de una vida
donde parece ser que eran puras dificultades. Abraham no la tuvo fácil, dejar a toda su parentela, dejar a todo lo que sabía, todo lo que tenía. Noé no la tuvo fácil, seguramente mucha gente se burló de él. Jacob no la tuvo fácil. Se nos narran historias espeluznantes, ¿no? Donde dices, híjole, es que a este por poco le pasaba lo peor de este mundo, ¿no? Perder la vida a manos de sus enemigos. Y así, del mismo David, cómo lo persiguió Saúl. Y bueno, ¿para qué le cuento? Usted sabe todas esas historias que están narradas en la Biblia. Y al final todos fueron triunfadores. Qué peor martirio, qué peor traición que la que sufrió nuestro Señor Jesucristo, abandonado por sus amigos, por los que acababa de llamar mis amigos, porque Él se los dijo allí en la última reunión que tuvieron. Ustedes ya no son mis discípulos, sino que son mis amigos. Y lo primero que hicieron sus amigos fue dejarlo solo, traicionado, vejado, maltratado. Pero era necesario para triunfar en la cruz sobre toda la maldad humana y darnos a nosotros la salvación. Entonces, hermanos, si hoy se siente abrumado por las cosas, póstrese delante del Señor y dele gracias, porque el propósito de Dios en su vida se está cumpliendo. Y se va a cumplir. Y va a llegar a buen término. Porque Dios no cambia de opinión. Y si Él lo escogió a usted por alguna razón, dele gracias a Dios. Todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, todo donde he estado, ha sido por una razón. Seguramente, cuando llegue a su presencia, Él me va, dices, vamos a estar a juicio delante de Él, sí. Me va a poner allí en la mesa todas las cosas equivocadas, malas, todo el egoísmo, todas las faltas que he tenido para con Él, para con su palabra. Pero al mismo tiempo también me va a decir, pero aquí la hiciste bien, esto estuvo bien. El balance no importa, porque las obras que hagamos no tienen nada que ver. El punto importante delante del Señor es que tanto confiamos en Él, que tanto lo amamos a Él, que tanto estamos confiando en que lo que está haciendo en nuestras vidas es lo correcto, para su obra, para su gloria, para su honra, no para nuestro ensalzamiento. Busquemos entonces cumplir la voluntad de Dios, que algún día su propósito en nuestras vidas se va a revelar claramente. Y en ese momento vamos a ser recibidos con los brazos abiertos por Él para decirnos, vengan aquí mis amados, porque cuando tuve necesidad, tú la cubriste. ¿Sí? Piénselo. El Señor lo ama, lo sigue amando y lo seguirá amando siempre. Aunque luego nosotros nos olvidemos de dónde está Él y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas.